El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye, como siempre le pedimos, el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Es una oportunidad que le brinda esa formación cristiana de los que regentan esa institución, porque ese recurso que pueda llegar a esa institución tiene un uso tan especial, un uso tan social y un uso tan importante, porque es la salud de una familia muy humilde que pueda salir adelante luchando contra una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y esa institución, el patronato, es para luchar contra el cáncer, para facilitarle los medios a esas familias que carecen de algún activo rural que pueda desprenderse de él para hacerle frente a una enfermedad tan costosa como esta. Y esta institución es el mejor activo con que cuentan estos pobladores rurales de la zona de Villa González. Es precisamente el Patronato de Lucha contra el Cáncer, que puede agenciar, que puede conseguir, lograr apoyos de gente de muy buenas intenciones y entonces canalizar esos recursos a los enfermos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes en alto riesgo bajo la orientación de los salesianos de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hoy hemos tenido tristísimas noticias de gente que ha fallecido. Gente muy apreciada por mí, particularmente a mi sobrina, Elda Luisa Guzmán y Fermín. Elda falleció hoy. Y una hija excelente y una madre excelente. Una mujer de condiciones
extraordinaria como dama, como madre, hija de mi hermana Ramona y de Próspero Guzmán, un hombre también excelente que fue Próspero Guzmán, un verdadero ciudadano, respetuoso y serio de este país, Próspero Guzmán. Y Ramona Fermín, mi hermana, que eran los padres de Elda Luisa. Ya Elda estaba bastante avanzada de edad también, son de mis sobrinos mayores, viejos, pero ella estuvo muy enferma y ha fallecido Elda Luisa, mi sobrina, estimada por todo, querida por todo, y sus vecinos y todos los que conocieron a Elda saben que fue una dama excepcionalmente sana, humildísima, una mujer sencilla, excelente madre. En paz descanse Elda Luisa. También, bueno, ha fallecido un técnico valioso del país, uno de sus grandes agrónomos, de esos que yo me digno también, me honro presentarlo como de mis héroes del agro, Carlos Aquino González. Carlos murió y es un técnico, pero además fue un ciudadano ejemplar, ejemplo de buen técnico, de buen agrónomo, de buen dominicano, excelente expositor, un hombre con mucha experiencia, distinguía el campo dominicano, esa es la pura verdad. Carlos enfermó hace mucho tiempo, parece que tenía Alzheimer, ese fue su dolencia mayor. Y un hombre como Carlos, con una fuerza intelectiva como la de Carlos Aquino González, la verdad que uno no puede ni siquiera pensar que una enfermedad como esta puede afectar gente de tantas luces. Porque Carlos fue un excelente técnico, un hombre que dirigió el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, el ICA, fue ministro de Agricultura aquí, fue director del ICA creo que en 2 periodos, no recuerdo bien, en 2 o en 1. Pero fue ministro de Agricultura aquí del 72 creo hasta el 75. Un hombre que se distinguió también en el ministerio porque primero formó un equipo excelente de técnicos muy buenos. No tenía que asumir posiciones políticas partidarias, porque Balaguer lo nombró ahí a sabiendas de que Carlos no era un político que se iba a dedicar, no era un político ni un técnico que se iba a dedicar a la política, sino un técnico que iba a relacionarse con los políticos, porque no hay duda que usted, si representa el gobierno, un cargo como ese, y en aquellos tiempos, entonces era difícil usted asumir una posición recta en un gobierno como el de Balaguer, que tuvo una oposición cerril y de gente que entendía que todo el que trabajaba en el gobierno de Balaguer era un sinvergüenza, o era un corrupto, o era un criminal. Y la verdad que yo, bueno, tal vez no es el momento para uno hablar de eso, porque iba a decir que yo nunca he visto un reformista, nunca vi un reformista darle un palo a nadie, ni darle un balazo, ni una puñalada, ni que a un contrario, a menos que fuera en aquellos momentos de la mayor efervescencia de la política partidaria y aquellas luchas, aquellas elecciones tan cerradas muchas veces y aquellos mítines, se encontraban PRDistas, reformistas, izquierdistas y sonaban tiros y así había de todo. Pero en la vida común, el reformista, si había represión era por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero el Partido Reformista siempre, sus principales dirigentes, porque uno no va a hablar de la gente muchas veces en las bases. Entonces, en ese ambiente, señores, esos años 70, en los años que Carlos fue ministro de Agricultura, eran años de plomo en este país.
Imagínense ustedes, un año después vino Camaño. Fueron las leyes agrarias en el 72. Todo eso, aquella lucha de los años 70, la banda colorada, la reelección de Balaguer, bueno, y toda aquella la lucha de la izquierda, más esa guerrilla de Román. Entonces, en ese ambiente, Carlos se distinguió como un hombre extraordinariamente técnico, un técnico seco. No tuvo que involucrarse en la política y su ejercicio fue modélico. La mala suerte de él como ministro, porque ahí se puede decir que tuvo mala suerte, es que en el tiempo de Carlos hubo una sequía extraordinariamente fuerte. Entonces esa sequía del año 1975, 74, 75, yo me acuerdo que hubo una situación tan difícil en el país que no había ni semilla para sembrar. Se habían agotado. La gente se comió las semillas de habichuelas. Se la comió el pueblo. No había semilla. Era una verdadera crisis porque la sequía fue horrible. Entonces, Balaguer, que era un hombre pragmático, en medio de aquella sequía dijo, bueno, yo tengo que buscar una excusa porque la gente se me va a alarmar, la falta de alimentos, la cosa se pone en cara porque también la sequía trae esas escaseces. Y en medio de aquella sequía organizó, don Carlos, siendo ministro, organizó una feria, me acuerdo yo, una feria agropecuaria en San Francisco de Macorís, como ahora hicieron una feria por ahí, pero ahora está lloviendo por lo menos. Y don Carlos organizaron una feria regional en San Francisco de Macorís, si recuerdo. En medio de aquella sequía, eso fue casi como un verdadero desatino, porque no había condiciones para hacer una exhibición de nada cuando la economía agropecuaria estaba quebrada prácticamente. Balaguer sustituyó a Carlos Aquino y nombró a Manuel de Jesús Viñas Cáceres, Meme Viña, otro técnico extraordinario, pero más pragmático que Carlos Aquino. Pero Balaguer le daba una satisfacción, como dicen a productores, a la gente, al pueblo. Bueno, se ve, aunque no sea real, pero se ve como que la culpa es del ministro que está en el momento. ¿Qué culpa tenía Carlos Aquino de que no lloviera, por ejemplo? De que hubiera una sequía. Eso es un acto de Dios, de la naturaleza. Pero en un ambiente como ese, político, tan politizado, mejor dicho, y entonces, con tantas críticas y el gobierno acorralado, ¿qué hacía Balaguer? Cambiaba al ministro como una forma de tomar aire, tomar un aire fresco y dejar que la gente, por lo menos con ese cambio, la gente botaba la presión, como se dice. Y puede pensar, caramba, Carlos fracasó porque fue Balaguer que lo quitó, porque no dio pie con bola. Pero mentira, Carlos fue un excelente ministro. Pero ¿qué pasó? Entra Viñas Cáceres y comenzó a llover. Porque esas son las cosas también, los actos de Dios. Pero Balaguer se salió con la suya. Comenzó a llover. Producto de esas lluvias, yo, Manuel Fermín, primero, producto de la sequía, y me voy a permitir contar esto, la sequía fue tan grande, yo recuerdo, que además de la semilla de habichuela, no había arroz para comer. Aquí había, en existencia, no quedaban, yo creo,
más que tal vez quedaban 5 o 10 mil quintales de arroz en almacenes de Inespre, año 1975, en el tiempo que Balaguer quitó a Carlos. En medio de esa crisis, yo fui a Colombia, y me voy a permitir decir esto, porque yo creo que estas cosas a veces son importantes, porque yo he hablado de quitar funcionarios para mandar una impresión de que la culpa de todas las cosas la tiene el funcionario, aunque no sea verdad, pero hay que buscar una excusa, porque los presidentes son así. En medio de esa crisis, yo fui a Colombia, recuerdo, me envió el gobierno a buscar 50,000 toneladas de arroz, porque el arroz de Estados Unidos llegó en medio de esa crisis, repito, en que Carlos Aquino se ve envuelto con esta situación de sequía y nombran a Viñas. Inespre hizo una importación de 250,000 quintales de arroz de Estados Unidos. Lo vendió a una compañía que se llamaba, o se llama, Continental Grain Company. El representante aquí era Bernardo Vega, que ahora ese mismo Bernardo Vega que ustedes ven ahí escribiendo, el escribano, escritor, antropólogo, historiador, pero no mencionan las comisiones que cobraban y las comisiones que pagaba la Continental Grain Company a sus clientes de República Dominicana, porque la gente querían ser directores de Inespre. ¿Y por qué que quería la gente ser directores de Inespre y directores de Molinos Dominicanos? ¿Por qué? Porque esos eran los productos que vendía la compañía de Bernardo Vega aquí. Entonces, ese barco, el Wasak, me acuerdo yo, ese barco polaco trajo 250,000 quintales de arroz al muelle de Jaina. Pero le hicimos un muestreo al arroz y el arroz vino con gorgojo capra. Y eso fue un escándalo internacional, porque ese barco hubo que devolverlo, sacarlo de muelle, gracias a que en Inespre, el director de Inespre era uno de los hombres más serios de este país, que se llamó Ricardo Ricú Rodríguez. Y Ricardo Ricú, hubo presiones hasta de altos militares queriendo introducir el arroz a República Dominicana, y ese arroz no pudo entrar a República Dominicana. Hubo que echar el barco, señores. Hay que hablar que en el año 75, con esa sequía y sin arroz en el país, un producto tan estratégico como este, hubo que ir a Colombia, y yo tuve que ir a Colombia. Ir por una semana y tuve que quedarme un mes, señores, para enviar 1 millón de quintales de arroz desde Colombia, que Continental Grain Company tuvo que buscar en Colombia, que tenía un excedente en esa oportunidad como de 90,000 toneladas. Y se le compraron 50,000 toneladas a Colombia. Entonces yo tuve que ir a recibir ese arroz y lo comenzamos a enviar aquí. Ese mismo año yo tuve que volver a Colombia con Vinicio Reyes, el ingeniero Vinicio Reyes, por instrucciones de Manuel de Jesús Viñas Cáceres. Tuvimos que ir a comprar semilla de habichuela roja y negra para sembrar en el país, de la sequía que hubo en tiempo de Carlos Aquino. Por eso he querido hacer esta pequeña anécdota o estas referencias, porque Carlos fue un excelente ministro, pero lamentablemente la sequía le hizo mucho daño a su gestión. Y Balaguer, entonces, que actuaba así, repito, desde que quitó a Carlos Aquino comenzó a llover. Por eso fui yo a buscar la semilla con Vinicio Reyes y trajimos la semilla Jalapa 44, me acuerdo, la semilla de habichuelas negras. Y la calima, una habichuela roja larga que se compró en Colombia y se sembró aquí, Constanza y esa zona fresca. Y entonces comenzamos a sembrar, a reproducir semilla para el país, porque este país se había agotado todo producto de la sequía. Fíjense hasta dónde llega una situación de... Por eso era que yo planteaba el caso de la policía aquí.
A veces usted tiene que quitar a alguien, un funcionario de esto, para darle una satisfacción al pueblo y que el pueblo baje la presión. Todavía, fíjense cómo andan esos periódicos, hablando de los casos en que la policía se ha visto envuelta. Y para colmo, el jefe de la policía entonces no fue a una cita que le hizo el Congreso para que explicara el desbordamiento que hay en los cuarteles. Y él es el jefe policial, pero es lo que ha dicho Manuel Fermín, que ahí hay muchos, que no es problema de que educación, que la educación para la policía. Es que son licenciados, pero tienen miedo a enfrentarse y hablarle al público o a responder preguntas que se le hagan. ¿Y qué tipo de profesionales son estos? Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, la Procuraduría General de la República ha tenido un rol importante en estos 20 meses del gobierno de Luis Abinader. Se ha vendido, digo así, y lo he mantenido aquí en 20 meses. No la idea, se ha vendido la actuación de la Procuraduría General de la República por la representación de doña Miriam Germán, que no tiene partido político, adscripción con ningún partido político, como un ministerio público independiente, totalmente independiente. Y ha sido una especie de bandera de lucha o carta de presentación del propio gobierno, que ha señalado que ese es uno de sus grandes aciertos, de sus grandes éxitos, la independencia judicial. Pero nosotros tenemos muchas dudas de que algún mando superior ejerce alguna presión sobre esa independencia o de esa pretensa independencia judicial. Ese es mi criterio, pero ojalá estar equivocado, porque el sentimiento general es que no hay eso, que no existe eso y que doña Miriam está actuando a la mil maravillas.
Pero a mí me quedan las dudas de que algún mando superior, yo no sé de dónde viene, pero la verdad es que uno se pone a observar. El entorno no se puede investigar o no se puede imputar parte del entorno político, vamos a decir, de Danilo Medina. Porque es que no se ha podido saber nada de Danilo Medina. O sea, pero no es que a Danilo Medina se le impute, se le acuse, o se le acose, o se le lleve, diríamos, en una camioneta de la Procuraduría. Mire, móntese ahí, vamos, que usted tiene que ser investigado en la Procuraduría General de la República. Nada de eso. Una simple invitación o una solicitud de que reciba por lo menos al Ministerio Público, que lo reciba en su casa. Porque el Ministerio Público tiene cosas de interés, de oír la opinión, por ejemplo, de Danilo Medina. Porque un expresidente de la República no está por encima de Dios y del diablo, ni del bien ni del mal, como dice usted, es un ser humano normal. Claro, con el respeto de un expresidente de la República, porque uno sabe que es el grado máximo que cualquier ciudadano de un país puede ocupar como función pública. No hay otro más. Usted puede ser cardenal y usted ya se quedó siendo cardenal de la Grey católica, pero no es cardenal, por ejemplo, de la Grey protestante. Ahora, el presidente es el presidente de todos los dominicanos. Usted no puede ponerle ahí a ninguno otro por encima. Es el presidente de todos los dominicanos. Bien. Es decir, el comportamiento que ha tenido la Procuraduría General de la República, primero para armar estos expedientes, que han sido expedientes muy grandes, y tienen muchas, como se dice, mucha tela que cortar y hay muchas cosas que saber, y que el propio expresidente Medina es bueno que aporte información, pero nada de lo que tenga que ver con el entorno más cercano y cerrado de Danilo Medina. No hay forma de que la Procuraduría General de la República, teniendo pruebas indiciarias, diríamos, legalmente obtenidas y pruebas contundentes, no solamente indiciarias, contundentes, porque ahí hay una querella formal, pero hemos dicho nosotros tenemos 20 meses. Solo esta voz de este programa y la voz firme, responsable de Marino Vinicio Castillo, que ha hecho referencia de eso por tantas veces en la respuesta. Pero esa querella no se mueve. Pero no se mueve porque no la han querido mover. No es porque le falten ruedas para moverse. Es que no la quieren mover. Es que tienen palos en las ruedas de esa querella. Y los palos lo han puesto la Procuraduría General de la República, que es la depositaria de esa querella. Porque incluso si Participación Ciudadana no la mueve, que fue quien la sometió, pero la Procuraduría está en la obligación de moverla porque Participación Ciudadana la llevó allá, la depositó ahí. Pero eso no hay forma. Y lo bueno del caso es que nadie se expresa con eso, solo Marino Vinicio Castillo y Manuel Fermín. Yo no oigo a más nadie hablando de eso. Más nadie habla de esa querella. Pero tiene que ver directamente con Danilo Medina, cosa que en la Procuraduría General de la República está prohibido hablar, interrogar, visitar o invitar a Danilo Medina para que hable de cosas como esas. No se puede. Entonces hay un mando superior que influye. Habla, llama, dirige, hace señas, yo no sé. Pero hay un mando superior, hay una voz superior, que no es una voz divina, sino una voz de mando, que es la que está incidiendo en ese silencio, ese mutismo, o ese quietismo, ese inmovilismo judicial. El último caso se vio claramente. La señora que era secretaria de Danilo Medina. Señores, las pruebas fueron prácticamente
tiradas, lanzadas al ruedo público. Mire, conozcan lo que pasó allí, en Conani. Bueno, y se puso esa señora en todos los medios, la exdirectora de Conani. Pues resulta que el Conani, que según todos esos detalles vaciados por la Procuraduría General de la República, había una conexión, así como están esas presas de Santiago, López, Angostura, la presa de Bao y la presa de Tavera, la presa de Bao y Tavera que se conectaron una con otra, los dos lagos. Así se hizo la operación Coral con Conani y el CUSE, qué sé yo, ¿cómo que se llama? El centro, el cuerpo de seguridad del presidente de la República. Eso fue lo que dijo la Procuraduría General de la República. Bueno, pues se hizo la acusación formal, los corales se unieron como Bao y Tavera, pero dejaron a Conani fuera. La señora no fue imputada, era secretaria de Danilo Medina. Pero la esposa de un general, imagínense que era la esposa de un general que está involucrado en ese caso del Coral. Y que ella fue sacada de la presidencia y enviada al Conani. Esa señora no fue imputada. Bien. Solo la Procuraduría General de la República es la que tiene el deber de explicar por qué no. Porque la propia Procuraduría fue que denunció todas las cosas que sospechamos que pasaron ahí, o que sospechamos no, que dijo la Procuraduría que pasaron. Actos graves de corrupción, según la Procuraduría. Pero bien, ahí sigue el caso de este asunto de las Parras. Eso no puede ser. Miriam Germán tiene que actuar con eso, porque eso no es correcto, que después de invertir 5 o 6 mil millones de pesos se abandone aquello porque se está investigando. Pero mientras eso se investiga no se puede dejar derrumbar aquello, que se destruya, porque ¿y entonces? ¿Y qué país es este que puede darse el lujo de botar 6 mil millones de pesos allí? Si no tienen prueba de nada, si no hay nada contra el señor Jan Alain, pues despachen a ese señor, despachen a todo el mundo y arreglen eso y pongan eso en operación. Una de dos. Eso que trajo el Listín Diario, ese reportaje de las Parras, eso es una vergüenza. Entonces, todo eso también se carga a la Procuraduría General de la República, que está actuando entonces, no está actuando de mala fe, sino que está actuando en forma displicente, en forma indebida y mediocre, porque no puede atender la administración de un bien público que está a la pérdida. Eso no puede ser. Bueno, si sumamos esas cosas, de que la Procuraduría está como de manos atadas con respecto a Danilo Medina y su entorno político, diríamos su núcleo de acero más importante, que es el comité político del PLD. Nosotros dijimos al principio del gobierno, yo recuerdo que hacíamos esos análisis, que lo hacíamos tal vez muy por adelantado, pero hoy parece que las cosas van a suceder como pensábamos en aquella oportunidad. Yo decía, señores, el gobierno no quiere, con esa actitud de la Procuraduría que pone en evidencia que no hay una independencia judicial tal cual, o 100%. Si hay un mando superior que no tiene que llamar a la Procuraduría General de la República, porque como está esto ahora, con ese Pegaso que anda ahí, eso nadie quiere llamar por teléfono y poner en entredicho su palabra, porque le captan una llamada, por ejemplo, de la presidencia a doña Miriam Germán, y ahí mismo arruina su independencia judicial. Entonces, hay gestos, decía yo, que aquí hubo gobernantes, por ejemplo, Trujillo usaba unos lentes negros, y Balaguer después lo usó, esos lentes negros, me acuerdo yo, bien oscuro. Entonces la gente, esa mirada de Trujillo, esas miradas felinas de Trujillo, no se podían observar por sus lentes, pero entonces ese hombre miraba todo. Y donde fijaba ese ojo era un problema serísimo para el objeto enfocado.
Bueno, entonces, con una simple mirada, un gesto, ya se interpreta lo que quiere decir el mando superior. Nosotros decíamos, señores, al gobierno no le conviene debilitar mucho a Danilo, porque Danilo es el hombre que si se queda manejando un pequeño espacio político, o un mediano o grande, como lo quieran medir en el gobierno, eso divide la oposición porque no se ve un Leonel Fernández redivivo. Un Leonel Fernández que al formar su partido ha ido creciendo, y hay que decir lo siguiente: usted puede ser adversario de Leonel Fernández, pero Leonel Fernández está activo desde que se fundó ese partido, y ese partido no ha parado de crecer, cuidado con eso, y ha crecido en gente no política, no activa de partidos políticos, y gente política del PLD, básicamente, que se ha ido vaciando y se ha ido captando en la fuerza del pueblo. Nosotros decíamos, si a Danilo Medina se le ataca, se le llevan los casos que hay a su gente de su núcleo más duro y más cercano, se debilita mucho y se fortalece demasiado Leonel Fernández, y el gobierno se ve en apuros. El gobierno, ya al Milagro Ortiz plantear que hay que reducir el 50+1, busca que con eso, si participa el partido de Danilo Medina, aunque no sea con él, ese partido, el PLD, por debajo de la fuerza, vamos a decir, entonces puede influir para que Danilo Medina sea una especie de decisión de las elecciones. El gobierno que le ha respetado no le ataca, le aguanta ahí, sus hermanos, se lo deja tranquilo, con juicio, y a ver qué pasa, porque nadie sabe lo que va a pasar con esos juicios. Entonces el PLD podría ir por esa puerta, aunque falsa, pero sería una puerta que le permitiría ser árbitro. Y el gobierno se beneficiaría tal vez de esa posición. Bien, eso puede ser un caso. A reducir el 50+1, el gobierno podría decir, bueno, si nosotros logramos reducir el 50+1, no lo vamos a conseguir si no le damos a Danilo Medina lo que él nos pida para nosotros poder pasar esa reforma constitucional. Danilo va a pedir ser él el candidato. Bueno, si él es el candidato, tal vez él entiende que es mejor candidato que Abel, o mejor candidato que la señora Cedeño, o mejor candidato que Domínguez Brito. Y entonces, como mejor candidato que ellos, las elecciones no se podrían polarizar, sino que quedan en 3 ejes. Como ya se ha desmontado el 50+1 para permitirle a Danilo Medina ser candidato, quitarle ese transitorio en una negociación, entonces el gobierno gana con 40, gana Luis, y la división de la oposición, que no se va a juntar en primera vuelta, no se juntaría tampoco, entonces gana el PRM. Bien, eso está pensado así. Es decir, aliar, la mala fe y la astucia pueden ir aliadas. Bien que no exista la violencia, porque imagínense cuando se alían la violencia, la astucia y la mala fe, eso es terrible, eso no lo aguanta nadie. Pero en este caso sí se alían la mala fe y la astucia, y se alían precisamente para buscar un espacio político. El gobierno podría haberse favorecido por ese manejo. Entonces, todas las sospechas de que a Danilo Medina ni siquiera se le interroga es porque tiene un fin político. Y si tiene un fin político, como de hecho eso es lo que hay, entonces la independencia judicial está fallando, porque a todas luces se ve que es interesado la no interrogación a Danilo Medina y su núcleo más fuerte y más duro, que es el comité político, porque, señores, donde reside el verdadero
hoyo negro, como se puede decir, por donde se filtró la riqueza nacional, donde se succionó la riqueza nacional, es en ese núcleo íntimo y de cercano y de íntima amistad, como hemos dicho. Es ahí que está, en ese núcleo duro. Y ese núcleo duro no ha sido tocado, es decir, el átomo no ha sido desintegrado todavía. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A mí me luce hasta interesante estas cosas, porque, fíjense, eso ha traído ahora, en las redes están ardiendo, como dicen, declaraciones de Leonel Fernández, precisamente refiriéndose a la independencia judicial. Leonel, que es un hombre sereno, de comportamiento sereno, diría un hombre respetuoso, lo he dicho muchísimas veces aquí, Leonel Fernández, hombre sin acrimonias, sin púas vengativas con nadie, sin cuchillitos de palo contra nadie. Pero Leonel es un político, y un político que es consciente de que él está prácticamente al frente de la oposición política al gobierno del PRM. ¿Cuántas veces hace un pronunciamiento? Algunas voces de alquiler, algunas voces disidentes, algunas voces del abajismo rabioso, algunas voces políticas mismas del PRM, que como partido opositor está en el deber de refutarlas. Y gente que tiene, Leonel, enemigos gratuitos, que también lo refutan y saben que si le dejan espacio a Leonel Fernández lo va a ganar el espacio, porque tiene calidades para ganar el espacio. Yo he dicho, Leonel va a enseñar su obra, y el gobierno, ya yo me he hecho referencia a eso, si el gobierno no tiene obras que enseñar, se va a quedar, como decíamos en los tiempos de Balaguer, se va a quedar sin chencho. Leonel tiene sus chenchos, como dice, pues tiene sus obras ahí. Mañana va a salir una persona, un joven, diciendo este metro fue hecho por Leonel. Las extensiones de la UAS fueron hechas por Leonel. Jóvenes, o el ITLA, o el Community College, he dicho yo. Y así hay muchísimas obras que se le deben a Leonel Fernández.
su trabajo, el turismo, qué sé yo, la carretera que va para el nordeste, la carretera que va por allí, ¿cómo se llama? El aeropuerto Joaquín Balaguer, la carretera que va a Samaná, que todo eso son obras. Él la va a enseñar esas obras. Los elevados, los túneles. Leonel va a enseñar esas obras. El puente Juan Bosch, el hospital Juan Bosch, el hospital Calventi, el hospital de Herrera, enseñará la plaza de la cultura, de la salud ampliada. Ya Balaguer, prácticamente el doctor Balaguer le había hecho una gran parte. La plaza de allá de Villamella. Bueno, Leonel Fernández eso es lo que va a enseñar. Y nadie se puede poner bravo, porque eso es, así es la política. Ahora, Leonel Fernández ha hecho unas declaraciones que, repito, tiene las redes encendidas. Él ha dicho, en forma muy contundente, que si hay una independencia judicial, principalmente el Ministerio Público, se le debe a su gobierno. Entonces ha encontrado mucha gente, repito, en ese ambiente de críticos interesados y autorizados de Leonel Fernández, que se han querido burlar diciendo que eso es una falsedad, que Leonel Fernández es un falso. Pero Leonel Fernández tiene la razón. Ahora, la independencia judicial no es solamente usted nombrar a doña Miriam o a una persona independiente. Esa es una parte esencial, pero no es la parte más fundamental. Repito, fíjense las críticas que yo hago de la total independencia, que no la aprecio. O sea, hay mucha gente que no la aprecia. Pero uno sabe que doña Miriam es políticamente es una persona independiente porque ella no tiene filiación política. Era lo que decíamos, no hay adscripción política a ningún partido. Pero cuando Leonel dice que hay independencia judicial creada por él en el Ministerio Público, ¿por qué no creerle? Digo yo. Por ejemplo, el mejor ejemplo, valga la redundancia, de que hay independencia judicial es que el gobierno de don Luis Abinader no pudo cambiar ningún fiscal. ¿Por qué no cambiaron la fiscal del distrito? ¿Por qué no la votó el PRD, PRM? ¿Por qué que ha votado 400,000, qué sé yo cuánto, del gobierno? ¿Por qué no han votado a los fiscales? Excelente puesto. ¿Ustedes saben quién fue el fiscal del distrito hoy? Probablemente Pepe Goico. Si no hubiera sido por la decisión que toma el gobierno de Leonel Fernández cambiando la constitución del 10, el fiscal del distrito hoy fuera Pepe Goico. Probablemente tiene su mérito porque Pepe ha estado pegado en su partido y ha sido un hombre fiel a Hipólito Mejía y es abogado. Él se ha formado porque además de militar fue abogado, que como militar fue arbitrario, odiosamente arbitrario, pero él se ha formado como abogado, Pepe. Pepe Goico era el fiscal hoy, hubiera sido el fiscal del distrito. ¿Por qué no es el fiscal del distrito? Por la independencia judicial. Porque la independencia judicial no es solamente Miriam Germán. Es que también hay independencia judicial en lo funcional. Es decir, en lo administrativo, en lo presupuestario. Todo eso es independencia judicial, repito. Es a eso que Leonel se está refiriendo. Leonel Fernández no se está refiriendo nada más al caso de que yo nombro a la fiscal del distrito, a la Procuraduría General de la República. Pero es que el presidente que lo tiene que nombrar, porque el Ministerio Público viene siendo como un ministerio. Es un ministerio, es igual que el ministro de Trabajo, o el ministro de Agricultura, o es el ministro de Justicia. Entonces, ¿quién va a nombrar al ministro de Justicia? Bueno, el presidente Abinader ha pedido que se reforme la Constitución para que lo nombre ¿quién? No se sabe todavía. Porque ese es el otro problema. Que no hay injerencia política. Pero ¿por dónde no hay injerencia política en el Estado? Si todo lo que hay en el Estado es producto de la injerencia política. Entonces, ¿cuál es el temor? Que Leonel Fernández nombre a un político como Procurador General de la República. Un político de la fuerza del pueblo, si ganara la presidencia, por ejemplo. Bueno, pero si es por tradición, Leonel Fernández nombró, prácticamente sugirió y se nombró presidente del Tribunal Constitucional a Milton Rey Guevara, que era PRDista. Entonces, no se puede confiar en la palabra de Leonel Fernández.
diría Leonel Fernández. ¿Por qué no confiar en mi palabra? Eso puede ser una salida de Leonel Fernández. En las altas cortes se nombraron muchísima gente que no tienen que ver nada con Leonel Fernández. Porque entonces, buscando una ganancia en el Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara no es hombre de prestarse a ser subalterno de Leonel Fernández. No lo fue. Bueno, entonces, en esas cosas, yo creo que se están exagerando los conceptos. Cuando este señor Leonel Fernández se refiere a eso, a que hay una independencia, es desde ese punto de vista funcional, administrativo y presupuestario. Porque, repito, el PRD le hubiera gustado muchísimo, al PRM, perdón, sustituir todos los fiscales, porque ustedes saben la cantidad de abogados que tiene el PRM afiliado. Muchachos que pudieran ser fiscales y trabajaron política para ser fiscales, pero no pueden ser fiscales, porque para ser fiscal usted tiene que pasar por la escuela de la judicatura, qué sé yo, de la fiscalía, y hay un consejo ahí que es el que nombra y evalúa. El Poder Ejecutivo no puede nombrar a esos fiscales, entonces es a esa independencia que Leonel se refiere, creo yo, a la parte administrativa, presupuestaria. Si le toca un presupuesto, hay que mandarle ese presupuesto, no se lo pueden recortar, porque ahí mismo se cae la independencia judicial. Por eso que quería enfocar eso, que no solamente la independencia judicial es exhibir el nombramiento de doña Miriam Germán. Leonel Fernández a eso que se está refiriendo, pienso yo, porque también es ambiguo, porque queda ese caso de la Procuraduría, del procurador, porque el procurador tiene rango de ministro. Entonces los ministros los tiene que nombrar el Poder Ejecutivo. Eso es lo que queda ahí. Ahora, lo que subyace es lo que decíamos de Danilo Medina, ese 50+1, o darle el beneficio a Danilo Medina de que sea candidato buscando el PLD la división, o que se mantengan divididos esos votos que sumados tal vez son más. Y el presidente pensaría, si se suman, y hay una posición natural a que el voto del PLD se sume al voto de Leonel Fernández y viceversa. Porque si no es Danilo Medina y es, por ejemplo, Abel Fernández o es Abel Martínez o es Margarita Cedeño, qué sé yo, y quedan en segundo lugar, probablemente entonces de la Fuerza del Pueblo tenga que ir a apoyar a esa gente allí, o apoyan al PRM. El PRM logró el apoyo de la Fuerza del Pueblo, del leonelismo, para ganarle a Danilo, al penco, como se dijo, a Gonzalo. Ahí hubo un aporte importante del leonelismo para que ganara Luis Abinader el poder. Es decir, hay muchas cosas que todavía están en ese juego y rejuego. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, pero la independencia de la Procuraduría me da toda esa sospecha de que hay un mando superior que impide que ese entorno del Danilo Medina salga afectado hasta en su imagen, que es mucho decir. Bueno, hay una noticia económica que a mí no me gustó. Esa es la noticia más mala económica que yo he visto en mis ojos de estos años. Y es un anuncio que ha hecho el Banco Mundial, señores. Vino una señora que es la representante del Banco Mundial para la región, parece. Y ha dicho que dispone de 1.800 millones de dólares. Dispone el Banco Mundial para la República Dominicana. Ay, Dios mío, ay, no digan eso. Porque es que este es un país, esos son los endeudadores. ¿Por qué los endeudadores le encantan esos préstamos? Mira lo que dice aquí. El gobierno gastó 51.115 millones más que en 2021, porque que los endeudadores le encanta gastar en gasto corriente. ¿Qué son los gastos corrientes? Todos esos nombramientos y todos esos gastos. Pero los gastos de capital parado, por eso es que las presas, por eso es que yo me opongo a que a Montegrande, préstame 623 para terminar Montegrande. No, vamos a revisar a Montegrande, vamos a auditar qué es lo que hay ahí. ¿Por qué más? Porque ¿cuánto es que va a costar la bendita presa de Montegrande?
más que la de Asuán, como yo he dicho, que es mucho decir, porque señor, esa presa de Asuán en Egipto, como yo he señalado, eso costó $1,000 y pico de millones de dólares de los años 60, no hay duda, que era mucho dinero. Pero es por eso, digo, esa es la noticia más mala que le han dado al país, que tenemos 1.800 millones de dólares, facilidad de crédito del Banco Mundial. No lo presten, para que seamos austeros, porque por eso es que tengo que salir en defensa del señor de Navarrete, del esmirriado hombrecito chiquito de Navarrete, que esa colosal obra la hizo con ahorro interno. El Banco Mundial no venía donde vale, le ofrecían dinero. El BID le ofreció 30 millones, lo ha señalado el doctor Castillo muchas veces. 30 millones de dólares para compensar a los terratenientes que le quitaban la tierra o le expropiaban su terreno para la reforma agraria. ¿Y qué hacía Balaguer? No lo quiero. Yo prefiero pagarle, yo me entiendo con ellos, yo le pago con apartamento y con bienes del Estado. Óigase bien, préstamo en dólares a bajas tasas, ridículas las tasas, pero era enemigo jurado de ese préstamo. Eso, por eso digo, es la peor noticia económica que nos han dado, porque ahora es que los endeudadores, y estos son gobiernos endeudadores, les encanta el préstamo fácil. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.